Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 13 de julio de 2019. Libres del temor es nuestra serie, estamos en el devocional número 89. También continuamos con la serie dentro de la serie global que se llama Creer es mejor que temer. Está basada esta serie pequeña en Juan capítulo 14 versículos 1 al 31, que comienza diciendo así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Eso es Juan 14:1. Y es una palabra que puede considerarse sinónimo de no temas, no te amedrentes, no tengan miedo. Y recordemos que esa es justamente la cuestión de estos devocionales y de este pasaje en particular. Esa es la cuestión: ¿cómo hacemos para no tener miedo? ¿Cómo hacemos para no permitir que nuestro corazón se turbe? Hemos leído varias partes del pasaje de Juan 14 y hemos encontrado estas respuestas. Tengamos un corazón confiado, tengamos seguridad de un final feliz, tengamos una fe sencilla, tengamos una experiencia insuperable, tengamos una prueba irrefutable, tengamos una estrategia total, tengamos una vivencia espiritual, tengamos un padre, dijimos ayer. O también podríamos decir, seamos hijos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dijo el Señor. Ahora vamos a la respuesta del siguiente pasaje, la respuesta que este otro pasaje, que continúa los que hemos estudiado, nos tiene para responder la pregunta: ¿qué hacemos para no temer, para no dejar que nuestro corazón se atormente? Tengamos una vida con propósito, en la respuesta. Leamos el texto, Juan 14, 22 a 24. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora es Judas el que sale con sus preguntas. Ahora, recuerde, el pasaje nos aclara, no es Judas Iscariote. En el grupo de discípulos había dos Judas, también dos Simones, pero dos Judas, y este no es Judas Iscariote, es Judas Tadeo, seguramente. Sus cuestionamientos pueden traducirse de la siguiente manera. Es como si Judas hubiera preguntado así: Señor, ¿por qué escogiste esta estrategia tan débil de hablarnos a nosotros, pocos y mal armados, para manifestarte al mundo? Es lo que está preguntando Judas. Es la manera de traducir lo que dice este pasaje en relación a la pregunta de Judas. Como si siguiera diciendo: ¿no hubiera sido mejor realizar alguna estrategia masiva, Señor? Judas es el activista. Quiere ver estadios llenos. Le preocupa que en ese momento la fe verdadera estuviera circunscrita a un confundido y reducido grupo de discípulos. Pensaba: esto es tan bueno que debe publicarse por televisión. Debemos hacer folletos y lanzarlos en una avioneta desde el cielo para que caigan sobre todas las personas. Debemos llenar los estadios más grandes del mundo. Esa es su mentalidad de activista. Tiene una buena idea porque quiere que todo el mundo se entere de algo. Pero ignoraba que Dios tenía una estrategia mejor. La estrategia de Dios es sencilla, pero poderosa. El Señor escogió una manera diferente, pero infalible. Aunque Judas en ese momento no lo podía entender, el Señor se lo revela. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la estrategia del Señor? Miren, podemos resumir la estrategia del Señor en los siguientes puntos. Número 1, el discípulo ama a Jesús. Eso le dijo el Señor a Judas. En segundo lugar, el discípulo obedece a Jesús, hace su voluntad. Número 3, el Padre, el Dios eterno, ama a ese discípulo. Número 4, la Trinidad completa, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tienen un encuentro con ese discípulo y lo habitan. El discípulo es un tabernáculo entonces de la Trinidad. La palabra que usó ahí el Señor Jesucristo es la palabra tabernaculizar, cuando se traduce en nuestra versión castellana, haremos morada con Él. En realidad es la palabra tabernaculizaremos, de tabernáculo, que quiere decir habitación. El tabernáculo es el antecedente del templo. En el Antiguo Testamento Dios ordenó la creación de un tabernáculo, una especie de carpa que se desarmaba y se armaba y se ponía en otro lugar. Y ahí se manifestaba la presencia de Dios. Y en este pasaje el Señor le dice a Judas: el discípulo se convierte en un tabernáculo de la Trinidad. Y esta experiencia, y este es el final de la explicación, y esto es lo que debe quedarnos claro, esta experiencia convierte al cristiano en un agente de bendición, un agente de cambio, una luz en las tinieblas. El cristiano se convierte en alguien que lleva la bendición del Evangelio por todas partes. Es interesante que
En la Gran Comisión el Señor dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y resulta que la mayoría de los cristianos no bautizan a otros cristianos. La mayoría de las denominaciones, los grupos religiosos, bautizan personas por medio de los oficiales, los ministros, los pastores, los líderes religiosos, los que tienen un llamamiento y han sido ordenados al ministerio. Sin embargo, la orden de hacer discípulos, y se aclara, bautizándolos, es una orden para todos los cristianos. Lo interesante es que la palabra bautismo significa sumergir, significa llenar de o hacer que algo penetre en lo demás. Entonces me parece que todo cristiano en realidad sí bautiza a los demás, porque el cristiano es un tabernáculo de Dios. Todo cristiano tiene consigo al Padre y el amor del Padre, tiene consigo al Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, tiene consigo al Hijo y la gracia del Hijo. Así es que cuando un cristiano entra a su trabajo, a su escuela, a una comunidad determinada y los demás ahí no son cristianos, no importa, los bautiza. Es decir, los sumerge en el amor del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. ¿En qué sitio los bautiza? En el sentido espiritual, por su presencia, por su modo de comportarse, por las palabras que dice, por los consejos que puede dar. Los sumerge en el amor del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Es de lo que le está hablando el Señor Jesucristo a Judas. Esa es mi estrategia, Judas. No me interesa hacer actividades masivas, me interesa que cada cristiano esté lleno de nosotros, esté lleno de la Trinidad. Y al estar lleno de la Trinidad se convierte en un tabernáculo viviente, y por donde quiera que ande andará bautizando gente en el amor, en la gracia y en el poder del Espíritu. La palabra que se traduce haremos morada con él en el idioma original es una sola, y es la palabra que se usa para nombrar al tabernáculo que el Señor ordenó que se hiciera en el Antiguo Testamento y donde se manifestaba su presencia. Recordemos, era movible como la vida de un ser humano es movible. ¿Podemos percibir la poderosa estrategia de Dios? Es bastante sencilla pero efectiva. Dios usa personas, las llena y por medio de ellas comparte su luz con otros. En publicidad se dice que esta es la mejor manera de anunciar un producto, por recomendación de persona a persona, y este es el método y la estrategia de Dios. Algunos cristianos quieren ganar al mundo con un solo programa de televisión o llenando un estadio, pero el mundo se gana para Cristo cuando somos cristianos en lo individual y compartimos su luz verdadera a cada persona con la que nos rodeamos. Entender que esta estrategia es parte de nuestra misión de vida nos da sentido, da propósito para vivir, nos mantiene ocupados y nos permite disfrutar cada día. No tener propósito trae desaliento, y el desaliento se convierte en temor, y el temor es tener un corazón turbado. Pero saber que Dios está con nosotros, que habita con nosotros y que nos usa para bendición de otros, invierte el proceso. Y ahora no tenemos miedo, no tenemos temor. Recordemos una ilustración, la he contado antes. Un ingeniero contrató una cuadrilla de trabajadores y les dijo: necesitan cavar en este terreno, les pintó con cal un cuadro de metro por metro y les dijo: necesito que escarben aquí hasta 2 metros. Y lo hicieron. Y cuando lo hicieron, el ingeniero vino y se asomó y dijo: tápenlo. Y luego dijo: en este otro cuadro, señaló otro cuadro y dijo: vuelvan a excavar aquí hasta 2 metros. Y lo volvieron a hacer. Y volvió, regresó, vio el hoyo y dijo: tápenlo y hagan otro igual. Y hasta que se cansaron los trabajadores, dijeron: ¿qué le pasa? No vamos a hacerlo más. ¿Qué le pasa? Porque nos pide hacer un agujero en la tierra y luego nos pide que lo tapemos. ¿Qué es eso? Nos cansamos de oquis. No, quédese con su dinero, no trabajamos más. Y entonces el ingeniero le dijo: disculpe, no les dije cuál es el propósito de este asunto. Pero no están trabajando en vano. Vamos a edificar aquí unos edificios habitacionales. Pero antes aquí hubo una fábrica y esa fábrica tiene ductos por debajo de la tierra que conducían gas. Un gas venenoso, peligroso para la salud. Tenemos que encontrarlos. Porque si hubiera una fuga o algo así y aquí van a habitar niños, va a ser muy peligroso. Es de vital importancia encontrar los ductos. Por eso estamos excavando. Ah, dijeron los trabajadores. Entonces está bien, ahora entendemos. ¿Dónde quiere que saquemos más tierra? Tener propósito. Saber el propósito de nuestras acciones nos da vigor para seguir. Si vamos a triunfar y tener una vida plena, ha de ser porque formamos parte de esta estrategia de Dios y nuestra vida tiene propósito. Porque nuestro propósito es justamente ser tabernáculos vivientes del Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, que son un solo Dios. Digo el Dios, pero recuerden, lo hemos dicho en otros devocionales, solo hay un Dios
un Dios que se manifiesta como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos de todo Dios en nuestra vida, somos tabernáculos vivientes que compartimos su luz. Y esto da sentido a nuestra vida porque es a lo que nos dedicamos, es por lo que vivimos. Y ahora sí, podemos trabajar y servir, y podemos incluso cansarnos en la vida, porque sabemos que tiene un propósito. Encontremos el propósito de nuestra vida, superemos el temor y evitaremos que nuestro corazón se turbe. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.